recording. Ánimo. Dale, habla. Él es Herminio Fuenmayor, un hombre amado y odiado en el país, según quien lo vea, como todos los que han ocupado el cargo que él ha tenido. Él es general de brigada del ejército venezolano, es abogado, es asesor, consultor jurídico, especialista en solución de conflictos y los ha solucionado no solamente en Venezuela, sino buena parte de Centroamérica. Pero además, déjenme ponerme la lupa de los 40, porque desde hace 40 años lo estoy usando. Fue director de inteligencia militar. Yo quisiera que habláramos cuál es el verdadero poder y penetración, por ejemplo, del G2 en Venezuela, pero también me gustaría saber, y usted tiene los datos, de quién es el Pollo Carvajal, por un lado, y cuál es su actitud y cuál es su papel en lo que está pasando en Venezuela. Y también, no solamente el Pollo Carvajal, sino también quién es Cliver Alcalá Cordones. Bienvenido, y por dónde quiere empezar. Buenas noches, Napoleón. Para mí es un placer encontrarme otra vez contigo y bueno, desearte todo lo mejor, tanto a ti como a Ángela en los Estados Unidos, un buen desenvolvimiento y mucha paz y felicidad que no la lograron ustedes aquí en Venezuela, puedan encontrarla en los Estados Unidos. En este momento, tú sabes que yo me encuentro dentro de una situación de persecución por el mismo régimen, la dictadura militar, porque después que Maduro se quitó la careta y se puso un uniforme militar, y prácticamente lo que le gusta es que lo llamen mi comandante presidente, quiere decir que es un dictador militar. Esa situación ha cambiado las reglas del juego en Venezuela. Las ha cambiado porque estamos frente a un hombre que, violando la Constitución Nacional, porque cuando nosotros fuimos a votación en mayo del 2015, no fuimos a votar por un militar como presidente, sino que fuimos a votar por un civil que era candidato a la presidencia de la República por una organización política y de la cual él había recibido como herencia de Hugo Chávez el poder para continuar dentro del mando venezolano. Esta es una situación realmente escandalosa y tremenda, porque el artículo 328 de la Constitución Nacional establece muy bien cuáles son las responsabilidades de los militares y cuál es su obediencia constitucional. Nosotros nos debemos al país, nosotros no nos debemos a ninguna organización política, ni nos debemos tampoco a la obediencia de ningún líder. Por lo tanto, esos que ahora pegan gritos, patria vive, Chávez vive, la patria sigue, etcétera, etcétera, son eslogan indiscutiblemente que han copiado de la Revolución Cubana, porque realmente la mayor preocupación que tengo yo no es que realmente los militares venezolanos estén ejerciendo una posición de mando dentro de la organización militar y del país, sino que lo que realmente está sucediendo es que el gobierno cubano es el que dicta todas las normas y las pautas de cómo debe actuar el gobierno venezolano de acuerdo a los 61 años que ellos tienen de experiencia en Cuba. Esto es muy traumático para nosotros los venezolanos. Es muy traumático porque yo tengo un libro por ahí que se llama El circo como revolución, porque lamentablemente nuestro liderazgo no ha podido identificar realmente la gravedad del problema y de quién es el que tenemos nosotros como enemigo dentro del país. En ese libro que yo escribí, yo decía, con el eslogan ese que normalmente acostumbramos a decir los venezolanos, uno tiene que hablar con el dueño del circo, uno no habla con los payasos. Y realmente aquí el dueño del circo son los cubanos. Yo me atreví en esa oportunidad a elaborar un documento en donde tenía 4 puntos muy importantes para esa negociación. Uno era, en primer lugar, lograr la condonación del 50% de la deuda que ellos tenían en Venezuela. En segundo lugar, rebajar la cantidad de petróleo que le estábamos dando diario de 100.000 barriles aproximadamente a 50.000, porque nosotros necesitamos el resto de ese petróleo para
el desarrollo económico del país de la tragedia que ellos lo han dejado. Ahora, en cuanto a la participación de Pollo Carvajal, es un hombre de íntima confianza, tanto del difunto Chávez como de Maduro, y ha ejercido los cargos más importantes en Venezuela. En la época cuando fue director del DIN fue cuando me secuestraron a mí, me robaron el carro, un Camry que yo tenía asignado por la Fuerza Armada, me llevaron a la colonia, arriba a las montañas de la colonia del Junquito, me dieron una paliza, me tiraron un barranco y me dejaron allá, pues, para que casi desnudo en interiores y medias. Esa fue una realidad que me dolió muchísimo, porque eran individuos que pertenecían al cuerpo al cual yo había sido director. Y es muy difícil, Napoleón, que a uno lo engañe, porque teniendo unos tantos años en el servicio de seguridad y de inteligencia, yo no, porque ellos, claro, para disimular, dijeron, bueno, danos 5 millones de bolívares y dejamos esto así. Porque ellos quisieron que yo creyera que eran realmente un secuestro para sacar un dinero. Pero uno tiene mucha experiencia, uno sabe diferenciar perfectamente entre lo que es un policía y lo que es un delincuente. Estos eran individuos bien vestidos, hablaban bien, todos con pistola Glock. Y bueno, me llevaron arriba de la colonia Toal, me metieron en el carro, cerraron todos los vidrios, ellos se retiraron y empezaron a hablar por teléfono una cantidad de tiempo. Yo pensé que me iban a matar, le iban a prender fuego al carro, porque era un carro viejo, y me iban a dejar allá. No, me bajaron del carro, me ataron las manos a la espalda, me pusieron una venda sobre los ojos y después me golpearon, llevándome como más o menos unos 500 metros hacia la montaña, y después me tiraron en un barranco hasta que yo por fin pude salir. Ese fue el Pollo Carvajal que después me mandó, que me mandó a secuestrar, y que hoy en día está acusado por el gobierno de los Estados Unidos como narcotraficante, como haber cometido diversos delitos de lesa humanidad y por haber sido también un escollo tremendo para lograr la democracia y el regreso de los militares a los cuarteles como tiene que ser. En cuanto a Alcalá Cordones, es un individuo que también fue el brazo derecho de Chávez, con los dos hermanos, con un poder tremendo. Y lo que es más, para demostrarte a ti lo que son los órganos de inteligencia cubanos, porque yo oí la entrevista que tú le hiciste al funcionario ese cubano que se había entrenado en la KGB, en la Unión Soviética, y trabajó más de 20 años en los organismos de seguridad en Cuba. Y pude tener la oportunidad de apreciar realmente cómo se ha destruido la posibilidad de las acciones de inteligencia y contrainteligencia en un país como Venezuela. Alcalá Cordones, él peleó con Maduro, se fue a Colombia, bueno, pero uno no sabe si realmente se fue huyendo del gobierno de Maduro o se fue con la finalidad de introducirse dentro de la diáspora de la Fuerza Armada que había allá en Bogotá, en todo Colombia, y ser una quinta columna para crear problemas al presidente Guaidó. Cuando agarraron la camioneta que llevaba una señora, 27 fusiles y diferentes clases de pertrechos de ese armamento, es el primer error que yo pude notar. Porque si esos eran, de acuerdo a lo que decían ellos, que eran más de 100 hombres que estaban preparándose y armándose allá en Colombia para traerlos a Venezuela y cometer toda clase de delitos, era muy difícil creer que si ellos tenían que regresar a Venezuela, yo creo que tú tienes la experiencia de cuando se trajo aquel grupo que llegaron a la hacienda de Actari, llegaron por todos los caminos, allá se les dieron los uniformes, se les dio el armamento y después por delación los descubrieron y los hicieron presos todos. Entonces, yo no tengo nada que ver con eso. No, la experiencia de haber oído, pues. Oído, es bueno aclararlo porque mucha gente no entiende lo que está escuchando. No. Entonces siga. No, la experiencia de haber escuchado esta situación que se vivió aquí en Venezuela. Ahora viene Alcalá Cordones y con la finalidad de comprometer al presidente de Colombia, Iván Duque, de comprometer también al gobierno de los Estados Unidos y de comprometer al presidente Guaidó, dice que él tiene un documento firmado por Guaidó, por Iván Duque y por los representantes del gobierno de los Estados Unidos para crear esa fuerza
terrorista, como la llama Maduro, y penetrar en Venezuela y cometer toda clase de delitos. ¿Tú crees? Mira, yo fui, cuando trabajé en Centroamérica, fui jefe de operaciones de lo que se llamaba el Frente Democrático Nicaragüense, que el jefe máximo era Adolfo Calero Portacarrero y el comandante de las tropas era Enrique Bermúdez, que lo llamaban el comandante 380. Cuando nosotros estábamos en las montañas que recibíamos a través, yo no sé si tú te acuerdas, del teniente coronel Oliver North, que fue acusado al Congreso de los Estados Unidos de haber participado en la trama aquella Irán-Contra. Bueno, cuando esta gente, o mejor dicho, la fuerza que yo estaba manejando en las montañas de Nicaragua, recibían el armamento, unas veces lo recibían en desembarco aéreo por paracaidistas y otras veces eran aterrizajes en aeropuertos muy pequeños a través de helicópteros, etcétera, pero ahí nunca se firmaba nada. Porque las operaciones, cuando se trata de operaciones de esa magnitud, no se puede buscar el compromiso ni la responsabilidad de nadie. Inclusive no se sabe ni quién pague ese armamento, no hay ni cheque, ni hay nada, ahí no hay nada. Yo recuerdo que cuando yo fui director de inteligencia militar, yo me reunía aquí con la mayoría de los organismos de inteligencia, especialmente con la CIA y con la gente, los ingleses, los franceses, los italianos, con la finalidad de planificar la defensa hemisférica, sobre todo de Venezuela y de Latinoamérica, del terrorismo, del narcotráfico y de la guerrilla. Y llegamos a una conversación, a una conclusión entre todos los que participamos en esa reunión. Mi mayor sorpresa, yo después le participé a Carlos Andrés, mire, hicimos esta reunión así. Entonces me dice, ay, ¿dónde hay que firmar? Le digo, no, presidente, no hay que firmar nada. ¿Cómo que no hay que firmar nada? No, presidente, no hay que firmar nada, porque estas son operaciones encubiertas. Y algunas de ellas son de mucha gravedad por los blancos que hay que tocar. De tal manera que cuando suceda alguna situación que comprometa el gobierno, es muy fácil que el presidente pueda decir, en mi caso, no, esas son cuestiones del loquito ese Herminio Fuenmayor que está inventando vainas por ahí, pero yo no tengo nada que ver ni algo. Búsquelo, ábranle el juicio y métanlo a la cárcel. Esa es la manera como se maneja a nivel gubernamental la secretividad y la responsabilidad en las operaciones contra el terrorismo, contra la guerrilla, el narcotráfico o cualquiera de esos individuos que realmente son los que están destruyendo a la humanidad y tiene a Venezuela contra la pared. Ok, Fuenmayor, pero si Carlos Andrés Pérez, que era un viejo zorro de la política y un conocedor de la política, desde los años 40, ¿no?, le dijo dónde hay que firmar, porque uno no puede pensar que a lo mejor Guaidó, que es un muchacho que no conoce lo que es una dictadura, sino esta tiranía, narcotiranía en que estamos viviendo, que creció en buena parte de su infancia en una democracia con todos sus errores, pero democracia al fin, pero que no tiene la experiencia que tenía Carlos Andrés Pérez. Y le digo, ¿dónde hay que firmar? ¿Por qué Guaidó no va a decir lo mismo? ¿Dónde hay que firmar? Lo que pasa es que a lo mejor no tenía un Herminio Fuenmayor que le dijera, un momentico, esto no se puede firmar. Mira, nosotros no podemos menospreciar la cantidad de asesores y amigos que están alrededor de Guaidó. Y Guaidó en una operación de esa no se va a involucrar directamente. Él tiene a otras personas que le digan, mira, ocúpese usted de esto, yo no quiero saber de eso, voy a ver qué es lo que tiene que hacer. Se darán algunas directrices de acuerdo a la planificación que exista realidad hemisférica. Pero un hombre que venía del chavismo, era fácil poder pensar que era un individuo introducido con la finalidad de crear problemas, desprestigiar. Fíjate cómo han dicho de todo, que Guaidó, los reales que ha recibido de PDVSA y de la compañía que tenemos allá en los Estados Unidos, que se ha robado toda la plata. Afortunadamente, ayer salió diciendo que le va a dar $100 a cada uno de los médicos y todas las enfermeras y los que están participando en la detención del Corán. Vamos a parte. La pregunta anterior mía era una pregunta como periodista, porque mucha gente, especialmente los enemigos de Guaidó, van a decir, bueno, y claro que lo firmó. Entonces, es bueno aclararlo. Quien sabe de estrategia es usted. Quien ha manejado y vivido en ese mundo y ha organizado parte de ese mundo tan difícil y peligroso
ese era su trabajo, es usted. Entonces, no estoy diciendo que Guaidó lo esté haciendo, estoy tratando de sacar información sobre usted. Yo sí creo que Guaidó no firmó absolutamente nada y si lo firmó, ¿dónde está el documento? Solamente le estoy preguntando quiénes son estos dos personajes, ¿no? Y por qué se están buscando antes de la pregunta que creo que nos interesa a todos los venezolanos, ¿ok? El verdadero papel del G2 y hasta qué punto el G2, que es verdad que tiene una gran experiencia en espionaje y en represión, porque son 61 años en la isla de Cuba y además lo aprendieron de la KGB, ¿no? Que ya tenía una enorme experiencia, que a su vez lo aprendió de los zares, que eran otros tiranos igual que los marxistas. Es verdad que tiene una gran experiencia, pero ¿hasta qué punto en Venezuela ellos son, como mucha gente y como ellos mismos, se venden infalibles? Yo entiendo que ellos se vendan como infalibles, porque eso es parte de la estrategia de todos esos cuerpos, de tanto los de países democráticos y gobiernos democráticos como dictatoriales. Lo que no acabo de entender es por qué en la oposición se cree tanto en la invulnerabilidad del G2 o de la KGB, porque si fueran tan maravillosas la gente de la KGB, ¿no? Todavía existiría, por ejemplo, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas que se vino abajo. Dígame usted entonces, queremos escuchar su conocimiento sobre eso. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Napoleón. Tú sabes que normalmente para Venezuela existen dos grupos. Un grupo de inteligencia que maneja los organismos de inteligencia del Estado, todo lo que se llama seguridad, policía, contrainteligencia, etc. Y un grupo político que es el que maneja toda la experiencia de cómo se ha mantenido la revolución cubana en Cuba. El grupo de inteligencia pues lo maneja el G2 cubano, antes era con Ramiro Valdés, y creo que él murió, y tiene siempre sus sucesores, individuos que asignan y vienen de vez en cuando a Venezuela. Este poder de los cubanos en Venezuela es tan grande que inclusive en días pasados Maduro le dio la autorización al embajador cubano para permanecer en todas las reuniones del Consejo de Ministros. Eso no se había visto nunca en ningún país, donde un embajador tenga que ser otro de los ministros más del gobierno. Y lo utilizan a través de muchos caminos. Yo recuerdo que cuando yo estuve en Jamaica, tuve la oportunidad también de lograr, dentro de mi proceso de negociación y la cuestión de conflicto, la salida de más de 5.000 internacionalistas que habían en Jamaica. Ahí había un embajador que se llamaba Ulises Estrada, que era un hombre muy bien formado en el campo diplomático y fue el que organizó toda la invasión cubana en África, en Angola, Eritrea, Mozambique, Etiopía, en todos esos países. Fueron más de 50.000 hombres. Y en esa oportunidad, ellos tuvieron que retirarse después que realmente el fracaso de la fuerza de los Estados Unidos y de los grupos que estaban contra esa penetración en África, tuvieron que sacarlos de allá y retirarlos a Cuba, hasta llegar al extremo de que el comandante supremo de ellos allá en África, el general Ochoa, que había alcanzado un prestigio y un reconocimiento de las mismas Fuerzas Armadas cubanas y del pueblo, que Fidel lo consideró un peligro y entonces lo acusó de narcotraficante y lo fusiló. Pues, y el pobre bobo, cuando lo estaba fusilando, se atrevió a decir hasta viva Fidel. Regresando otra vez a lo de Guatemala, porque yo tuve la oportunidad, a Jamaica, porque yo tuve la oportunidad de estar allá con de agregado militar también, trabajando con la CIA y con las demás organizaciones. En esa oportunidad, yo estaba con mi señora en una farmacia, y estando en la farmacia, se me acerca mi señora y me dice, ahí hay 4 negros que dicen que por qué no matamos a los cubanos esos que están ahí. Entonces, como el inglés mío de papiamento, de esos que hablan en Jamaica, no era muy bueno, de todas maneras yo me fui para allá y le digo a los 4 individuos, mire, nosotros no somos cubanos, nosotros somos venezolanos y hemos venido a Venezuela a contribuir en la democracia, la paz, el rescate de los valores, los derechos humanos, Así que nosotros no tenemos nada que ver con los cubanos.
En ese momento al día siguiente se produjo las elecciones de Jamaica y Ulises Estrada, el embajador cubano, me había dicho, porque yo llegué a ser realmente un gran amigo de Ulises. Tú sabes que los que trabajamos en cuestiones de inteligencia no nos separamos nunca, porque tenemos que conocer el pensamiento uno del otro. Y me dice él, tú sabes que, porque las elecciones para reponer otra vez a McKinley, que era el primer ministro de ese momento, y él estaba compitiendo contra Edward Seagar, que había sido compañero mío en la universidad, y bueno, compañero de aula, pues, pero yo nunca me di cuenta que Edward tenía ese poder dentro de Jamaica. Cuando llego allá, yo le digo, sí, está bien, vamos a apostar, y me dice, vamos a apostar 3 cajas de whisky hasta que gana otra vez Michael Marley. Bueno, va a apostar. Esa noche, cuando se hacen las elecciones, como a las 11 de la noche, me llama el embajador y me dice, mira, mire, yo quiero hablar con usted. Y me traslado yo a la casa del embajador y me dice, mira, tienen la embajada rodeada de esta cuerda de negro y dicen que van a tumbar la embajada y van a matar a todos los cubanos que hay aquí en Jamaica. Y acabo de hablar con Fidel y Fidel dice que si tocan la embajada y matan a un cubano, que no se olviden que Cuba está a 5 minutos de Jamaica. Y en esa época eran los MiG-23, que eran los aviones de mayor poder de fuego y espectacularidad en la aviación mundial. Y bombardeamos a Jamaica. Así que dígale al primer ministro que ganó las elecciones que ya yo voy a mandar 2 buques para Jamaica y que a las 6 de la mañana no va a haber ni un cubano en la isla. Bueno, yo vengo eso y me voy a la casa donde estaban festejando todo el comité político del partido de Edward Seagar, y cuando él me ve, sabía que yo soy amigo, sale a abrazarme porque cree que yo lo voy a felicitar, y efectivamente yo lo fui a felicitar. Pero tenía una misión más importante, decirle que los cubanos se comprometían a sacar todo su personal de la isla y no dejar a nadie antes de las 6 de la mañana. Cuando yo le digo a él eso, viene y me dice, espérate un momentico, déjame conversar con la gente mía que estaba festejando. Llama un mesonero y dice, tráeme un whisky y algo que comer ayer el coronel. Yo era coronel, no era general todavía. Bueno, él se va, como a los 15 minutos regresa y me dice, dígale a su embajador. Le digo, no, ese no es mi embajador. Mi embajador está en Miami en este momento. Y en la embajada no hay nadie. Entonces viene y me dice, bueno, dígale que está bien, que yo voy a mandar a retirar a todo el mundo, pero a las 6 de la mañana no debe haber un cubano en la isla. Ok, yo me voy para allá. Le digo eso a Edward Seagar y cuando termino de hacerle la exposición, entra él al cuarto y me dice, sígueme, coronel, por favor, vamos a hablar con Fidel. Llama a Fidel y entonces Fidel le dice que me ponga. Yo agarro el teléfono y Fidel me dice, mire, general, usted es un nuevo miembro de la revolución, usted ha salvado a 5.000 internacionalistas cubanos que teníamos allá, y le digo, no, presidente, no, comandante, no. Yo únicamente lo que he hecho es cumplir con una responsabilidad histórica de promocionar la democracia y la representatividad de los pueblos en Centroamérica, que es lo que está necesitando este país. Bueno, muchas gracias y todo. Bueno, yo me retiro. Pero una pregunta, ¿esa cercanía con Fidel Castro suya se debe a la cercanía y amistad de Carlos Andrés Pérez con Fidel Castro? No, la amistad mía, bueno, ahí tiene que haber sido algo, pero te estoy diciendo que ya él me conocía porque tuve esas palabras con él en Jamaica cuando yo fui el que participé en la negociación para sacar los 5.000 internacionalistas de Jamaica. Ya él me conocía. Fíjate que cuando me nombran a mi jefe de seguridad de Fidel, que lo voy a buscar al aeropuerto y nos montamos en el Mercedes que él trajo de La Habana, yo me siento al lado izquierdo de él. Y él me dice, ya yo era general. General, usted sabe que si a mí me pasa algo y me muere, usted se muere. Yo me lo quedo mirando y le digo, bueno, ¿y cuál es el problema? Pues no morir. Entonces él me queda mirando, se echa a reír y me dice, por ahí nosotros tenemos una deuda con usted, para que sepas tú cómo son ellos. Ponga atención a esto que te voy a decir. Y le digo yo, ¿cuál es eso? Usted apostó con nuestro embajador allá 3 cajas de whisky a que ganaba Edward Seagar y
y se las vamos a pagar. Pero como nosotros no producimos whisky, sino que producimos el mejor ron del mundo, por ahí le traje 5 cajas de ron. Bueno, ahí comenzó también una gran relación, porque realmente Fidel es un individuo carismático, un hombre tratable, estuvo aquí en mi casa, le di una beca para que mi hija estudiara ballet, etcétera, etcétera. Yo creo que hicimos una buena amistad y sin lugar a dudas me envió después una carta de reconocimiento, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cuál es la problemática? Por ahí se ha dicho de que cuando vino Fidel, que vino y dejó una serie de armas, etcétera, etcétera, que fue lo que trajo como consecuencia el alzamiento del 29 de febrero cuando el Caracazo. No, es mentira, porque nosotros lo teníamos a ellos en Eurobuilding, los controlábamos a todos cómo llegaron y cómo se despidieron y nunca introdujeron ningún tipo de armas en Venezuela. Bueno, ¿los controlaban o los medio controlaban? Porque del Eurobuilding se llevaron y se robaron televisores, sábanas, todo, y usted lo sabe perfectamente bien. Inclusive yo lo denuncié por televisión. Sí, correcto, eso sucedió, pero yo quería referirme a la parte de las armas. Bueno, en base a esta relación es lo que yo me atreví a preparar un documento al gobierno cubano proponiéndole una negociación. Una persona inteligente. Usted tuvo un puesto estratégico y fundamental en cualquier país. Usted fue director de inteligencia militar en el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Es cierto que hay una gran amistad o había una gran amistad entre Carlos Andrés Pérez y Fidel Castro, cosa que la mayoría de los venezolanos no lo saben. ¿Okay? Y Carlos Andrés Pérez nunca se propuso ser un tirano o un dictador como el amigo de ustedes que es Fidel Castro. ¿Cómo se puede ser amigo de un asesino tan grande, sabiendo además que es tan inteligente y que al revés, a él lo que le interesa no es la amistad, porque creo que no es amigo de nadie, sino que lo que le interesa es manipularlos y utilizarlos y justamente para su propio fin, que es perpetuar su dictadura y conseguir dinero, porque siempre ha vivido de chulear a otros países, porque acabó con, por un lado, la industria del azúcar, ¿no? Y por otro lado, medio acabó con el turismo, o acabó con el turismo, porque no se puede comparar el turismo de Cuba de ahora con el turismo de los años 50. Entonces, es lo que yo no acabo de entender, no solamente de usted y Carlos Andrés Pérez, de la mayoría de los presidentes demócratas latinoamericanos. Ese atractivo hacia Fidel Castro, ¿por qué? Explíquenme. ¿Qué es lo que tiene? Tú sabes que Acción Democrática pertenece a la Internacional Socialista. Y en esa época que me toca a mí, voy a hablar de la época mía, el presidente de la Internacional Socialista era Mário Soares, que era el primer ministro de Portugal. Y Carlos Andrés era el segundo vicepresidente de la Internacional Socialista. Entonces, en las conversaciones que hicieron ellos, porque casi siempre Fidel no se abrió totalmente como comunista, sino que era como un socialista, que él quería hacer una serie de transformaciones en Cuba y en todos los países de Latinoamérica y por donde pasaran los cubanos. En base a esa cuestión, los miembros de la Internacional Socialista fue que le dijeron a Carlos Andrés que le hicieran la invitación para la toma de posesión de él en su gobierno, en el segundo gobierno, y tratara de minimizar las pugnas y los problemas que había, de tal manera que, la estrategia era a ver si arrastraban a Carlos Andrés hacia los movimientos democráticos socialistas. Claro, él ya estaba muy comprometido con la Unión Soviética, era completamente diferente, ahí no podía echarse para atrás. Y anteriormente, tú sabes que el choque que él tuvo con Betancourt en el 58, cuando él vino a dar las gracias por las armas y las cuestiones que le habían mandado. Él vino a buscar dinero, porque siempre quiso el dinero venezolano, y Betancourt le dio una patada en el culo, que es el único que le ha dado una patada en el culo de los presidentes democráticos de América Latina a Fidel Castro. Y Fidel Castro realmente llamándolo marica a Betancourt y insultándolo y llamándolo de todo. ¿Ok? Porque ese es Fidel Castro.
En esa época fue que se rompió esa relación y esa amistad. Ujú. Pero en el campo diplomático, Napoleón, los elementos en pugna no se separan. Los elementos en pugna, por eso que se creó las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, porque tiene que existir una parte de diálogo, de conversación y de negociación para darle solución a los problemas. Y esa fue, yo cuando fui a Jamaica, que yo me encontré con Ulises Estrada, ese hombre era terrorista, fue el que formó todos los movimientos terroristas en África, y yo lo podía rechazar, pero no, me hice casi hermano. Y era así que, bueno, él me invitaba a casi todas las reuniones, y cuando entrábamos en los procesos de discusión lo que era el marxismo-leninismo, que la verdad es que ellos no tienen base filosófica para discutir sobre eso. Y cuando yo lo ponía contra la pared me decía, bueno, coronel, últimamente, Fidel es Fidel y la revolución es la revolución. Entonces que yo me iba a discutir y me iba a ir. No, bueno, está bien, otro Pablo. ¿No? Y seguíamos con nuestra amistad y nuestra relación. Ya conocemos un poco, gracias a usted, entre otras cosas, cómo es las relaciones de los presidentes democráticos con los tiranos. Se llame Fidel Castro, como supongo se llame otros dictadores, pero aunque no son tan amigos de los dictadores de derecha, que suelen ser menos asesinos que Fidel Castro y compañía y que los soviéticos. Tienen como cierta admiración, yo creo que es por el rechazo o el complejo frente a los Estados Unidos, ¿no? Ese complejo latinoamericano y europeo frente al imperio norteamericano, que no lo tienen contra lo que era el imperio soviético. Pero bueno, ahora, la pregunta es, y ya sabemos cómo es esa relación, más o menos por lo que usted nos está diciendo, bien interesante esa conversación. Ahora bien, ¿cuál es el verdadero alcance en este momento de los cubanos en la toma de decisiones en Venezuela? ¿Es que Maduro es un bobolongo, un estúpido, una apátrida, si es que es venezolano, porque parece que ni siquiera eso es, y Chávez peor, es un traidor a la patria, porque le entregó el país a una isla, una pequeña isla arruinada, ¿no? Pero que tiene una dictadura de 61 años? ¿Cómo es eso? ¿Hasta qué punto ellos manejan Venezuela? ¿Hasta qué punto tienen conocimiento de todos los secretos de los ciudadanos venezolanos, de los militares, de los civiles, de los políticos? ¿Hasta qué punto compran políticos? ¿Hasta qué punto los graban? ¿Hasta qué punto los, ¿cómo se llama? Los chantajean en algunas metiduras hasta que hicieron nada? ¿Cómo es ese mundo? Napoleón, tú tienes razón. Uno de los problemas más importantes que tenemos en la oposición venezolana es que no han logrado entender la profundidad por el movimiento geopolítico de lo que representa Cuba para Latinoamérica y para el mundo. Venezuela es un dominó. Y Venezuela, si se cae el gobierno de Nicolás Maduro, se cae Nicaragua, se cae todo lo que era del ALBA, todo lo que era de Petrocaribe, todo eso va a desaparecer. Por eso yo te dije esa frase que yo la acuñé en mi libro, que siempre se negocia con el dueño del circo y no con los payasos, porque realmente la estructura toda del Estado venezolano, quien la manejan y la tienen son los cubanos. Tú tienes que negociar con los cubanos y darles una participación a ellos. Claro, yo veo muchos individuos que dicen, cuando se dice, bueno, que a Maduro que se le permitan salir con Cilia y Diosdado que se vaya a disfrutar los reales de él, todas esas cuestiones son negociables, porque lo primero es rescatar la democracia para Venezuela. Y yo soy un hombre de justicia, y soy un hombre tanto de justicia, Napoleón, que mi segunda hija se llama Yoleiva, y eso quiere decir yo soy la ley y la ley va. ¿Qué quiere decir eso? Que todo aquel que haya cometido delito tiene que ir a un tribunal, tiene derecho a la defensa, tiene que demostrar su inocencia y lo que ha hecho, si cometió delitos de carácter penal o de lesa humanidad, tiene que pagar. Ellos están muy bien entendidos en esta situación. Y ellos saben que, sobre todo el cubano sabe,
que hay que mantener a Maduro por encima de todo. Y por eso fue que yo me atreví a hacer ese documento proponiéndole a los cubanos, y lo entregué en la Embajada de Cuba y lo recibió el señor embajador y se lo mandé a la Asamblea Nacional, a Guaidó también, para que lo vieran ellos. Hace como, creo que en el mes de noviembre, hice otro documento a raíz de la oposición, esa minoritaria que apareció, que lo titulé El Cazador Casado. ¿Por qué lo titulé El Cazador Casado? Porque este grupo minoritario, después que hicieron la Asamblea Nacional esa apocalíptica, porque ahí nadie participó, sino que eso fue una decisión de fuerza de la Fuerza Armada y del gobierno para nombrar a Parra como el nuevo presidente de la Asamblea Nacional. El grupo que participó, minoritario, ellos hicieron una serie de propuestas que se las iban a proponer a Guaidó y a su gente, no a la Asamblea Nacional. Yo consideré que como la mayoría de las propuestas que había en ese documento ya se habían discutido y se habían llevado por la oposición venezolana a Noruega, introducirlas algunas dentro de este nuevo documento, llamarlos a ellos a ese proceso de negociación y poder lograr la salida de los cubanos. De tal manera que los cubanos no tuvieran ninguna excusa para no poder ir a esa negociación. Y cuando yo digo cubano, estoy diciendo Maduro y el alto mando militar y el gobierno dictatorial de Venezuela, porque son dos. La dictadura militar la mantiene la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Chavista y la doctrina cívico-militar la mantiene el grupo de Diosdado y los que están haciendo las veces de gobierno cívico-militar. Entonces es una situación que realmente no se ha sabido orientar hacia el camino y el curso de acción que deberían de tomar en este momento. Por eso yo creo, insisto, en la negociación hay una frase que nosotros la decimos en la negociación que se dice ganar, ganar. Porque Napoleón, si tú entras en un proceso de negociación conmigo y yo quiero ganarte a ti, yo no puedo pretender que yo voy a mantener todas las cuestiones que están en la negociación mía y no voy a aceptar ninguna tuya. Tengo que aceptar algunas tuyas. Como lo hizo, ya nosotros tenemos ejemplos. Yo lo logré con la candidatura de Violeta Chamorro en Centroamérica. Esa candidatura la propuse yo en las montañas. Ya también tenemos el ejemplo y la experiencia de Pinochet en Chile. No te olvides que Pinochet dijo, bueno, está bien, yo acepto las elecciones, pero yo soy ministro de la Defensa y soy senador. ¿Qué le dijo la oposición? Está bien, dio para allá y para acá. ¿Qué dijo Daniel Ortega cuando nosotros llevamos también a través del proceso de contadora a hacer las elecciones en Nicaragua con Violeta Chamorro como candidata a la presidencia de la República? Daniel también viene y ¿qué fue lo que dijo? Bueno, está bien, tomando la experiencia de Pinochet, ok, vamos a las elecciones, pero yo soy el ministro de la Defensa y soy también senador. Pero déjame mírate, déjame decirte esta otra parte porque considero que es muy importante. Bueno, dilo tú porque se me fue la idea en este momento. ¿Qué fue lo que entonces fracasó durante casi 2 décadas de negociaciones, desde la época de aquel Jimmy Carter y compañía hasta ahora en Noruega, en Santo Domingo y demás? ¿Qué fue lo que falló? Porque era un diálogo tras otro diálogo. Inclusive se llegó a firmar un acuerdo con el Vaticano, que los primeros que violaron el acuerdo fue el narcorrégimen. ¿Por qué no se llegó a ningún acuerdo? ¿Quién falló? ¿Qué fue lo que falló que usted estaba diciendo que la orientación fue equivocada? Mira, no falló nada. Lo escucho. No falló nada. El planteamiento que llevó la oposición venezolana fue muy bien estudiado y muy bien equitativo. El problema es que los cubanos, que son los que realmente dirigen esas negociaciones, no estaban de acuerdo en entregar esto bajo ningún aspecto. ¿Por qué? Porque había un heredero que fue el que designó Hugo Chávez con Nicolás Maduro para que continuara en la presidencia. Y teniendo ellos todas las encuestas que hay en Venezuela, donde prácticamente el 85% de los venezolanos de la oposición no quiere saber nada
de Maduro ni del gobierno bolivariano, de lo que ellos llaman el gobierno bolivariano. Eso trajo como que me están llegando una serie de mensajes y me cortan la idea. No sé cómo podría parar. Y que bueno, yo exactamente que los cubanos no quieren salirse porque quieren a Maduro. Pero entonces, ¿cuál es la salida de los venezolanos de la narcotiranía y del pueblo latinoamericano, de los países latinoamericanos, de un país con dinero, ¿no? Por el uranio, por el petróleo, por lo que usted quiera, sobre todo por el narcotráfico, que tiene a Hezbollah adentro, que tiene adentro al ELN y a la FARC? ¿Cuál es la salida entonces de la situación venezolana si ya se ha comprobado que no es por el diálogo? Napoleón, en este momento es muy fácil deducir, porque ya el presidente Donald Trump, habiendo fracasado la negociación en Noruega, en República Dominicana, en cualquier país que se llegaba y las que se han hecho aquí en Caracas, ellos no quieren entregar el poder. Y al no querer entregar el poder, entonces por eso es que el presidente Donald Trump de los Estados Unidos dice que todas las opciones están sobre la mesa. Y la mayoría de los venezolanos, el 85% de los venezolanos, quieren una intervención militar, humanitaria, yo le agrego democrática y constitucional. ¿Por qué? Porque el artículo 233, el 350 y el 187, ordinario 11 del TIAR, da posibilidad de que Guaidó pueda solicitar una intervención militar en Venezuela, así como hace el gobierno de los Estados Unidos, para preservar la seguridad de los Estados Unidos. Guaidó también puede decir para preservar la seguridad del pueblo venezolano y el exterminio, porque aquí en Venezuela hay un genocidio, se está matando por hambre y se está matando por agua y se está matando por asistencia social y ahora por el COVID Maduro. ¿Y por qué cree usted que Guaidó no la pide? Bueno, a esa altura yo no estoy en este momento, pero yo lo único que sí le he enviado como mensaje, porque conozco, y me vas a permitir que yo lo diga con la mayor humildad, conozco cuál es mi formación, mi preparación, mi experiencia, mis méritos académicos y lo que yo he estado en el poder. Quiero ser ministro de la Defensa del nuevo gobierno venezolano, porque tengo los conocimientos que se necesitan. Yo además fui director de secretaría del ministro de la Defensa de Alliegro y prácticamente un director de secretaría es el viceministro de la Defensa. Yo era el que preparaba todas las cuentas y las decisiones que tenía que tomar el ministro Alliegro y realmente creo que mi pasantía por ahí me dio alguna oportunidad de aprender. Le pregunto al exdirector de inteligencia militar, con toda su experiencia, si ya está comprobado que no quieren salir, no les interesa salir o no pueden salir, ya sea porque a los cubanos les interesa no salir, ya sea además porque no tienen ninguna salida, a menos que se vayan a Rusia, a China, no, porque ni siquiera en Cuba creo que los van a recibir, porque tienen una justicia de violación a los derechos humanos y de ser narcotraficante. Le pregunto al director de inteligencia militar, ¿qué le recomendaría hacer a Guaidó si usted estuviera nuevamente en el puesto que estuvo cuando el gobierno de Carlos Andrés Pérez? Hoy acabo de ver una noticia que dice que el senador Abraham está de acuerdo con recoger los puntos de la negociación de Noruega y ponerlas en el tapete otra vez. Yo creo que una intervención militar en Venezuela... Perdón, esto es el cuento del gallo pelón, entonces. Porque si van a recoger, si ya saben que por el diálogo no hay nada que hacer, que llevan tantos años en diálogo, ¿no? Y volver a recoger es el cuento del gallo pelón. O sea, volver a empezar. Hay que analizar varias cosas ahí. Y cuando realmente se están agotando todas las opciones, esto que acaba de hacer el gobierno de los Estados Unidos de ponerle precio a la cabeza de cada uno de ellos, de 15 y 10 millones de dólares a la mayoría de los que forman el alto mando y del gobierno dictatorial de Maduro. El mismo Pablo Escobar decía que cuando a alguien le ponen un rescate sobre la cabeza, es un cheque en blanco que anda caminando por la calle.
no te olvides tú que hay unos señores que llaman contratistas, que no son más que los mercenarios, que son individuos formados con experiencia de guerra y son libres y actúan como empresarios en los Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, en cualquiera de esas partes. Esos individuos saben lo que significa el rescate, cómo se puede hacer y cuándo se puede hacer. Yo estoy seguro, por el movimiento que realmente se está haciendo en el Caribe con lo que se supone que es un bloqueo para impedir que se siga saliendo la cocaína. Tiene que llegar un momento en que ya no hay otra opción sino realmente el desembarco. Pero el desembarco no se va a producir hoy como se hacía en las guerras antiguas, en donde había un desembarco aéreo, marítimo o terrestre. No, hoy en día la guerra es satelital, es a través de drones. Ya lo vimos nosotros, qué fue lo que le hicieron al mayor general terrorista iraní, el Soleimani, que con un dron lo volaron allá. Aquí algunas de esas cuestiones tienen que estar planeadas. Lo que pasa es que mucha gente, sin tener conocimiento, porque yo hice mi curso de Estado Mayor en el Staff College, la Escuela de Guerra de los Británicos, e hicimos las maniobras de guerra en Alemania con la OTAN en simulación de guerra nuclear. Lo que quiere decir que yo tengo también experiencia en esa cosa. Y te puedo decir con la mayor responsabilidad que aquí no saben el peligro que representa si aquí hay realmente una entrada del ejército de los Estados Unidos o de los ejércitos de la coalición que nosotros realmente conocemos entre Brasil, Colombia, los Estados Unidos y cualquier otro país que se pueda agregar. Sería demoledor, de impacto terrible, porque no te olvides que cuando se intentó matar a Saddam Hussein, del Golfo Pérsico, a donde estaba la casa de Saddam Hussein, había 1.200 kilómetros, y lanzaron un Tomahawk desde una fragata, y el error en la caída del impacto del cohete fue de 5 metros, lo que quiere decir que como todo eso es dirigido hoy en día por satélite, hay una precisión terrible. Esto que hace Maduro de movilizar y que baterías antiaéreas para la Guajira, para los puentes, para el otro bobo dice que si vienen los colombianos tumba 7 puentes que nos unen con Colombia. Chicos, esas son cuestiones que te demuestran a ti la falta de formación y de preparación de los militares en Venezuela. Desconocen totalmente el poder de fuego que existe hoy en día de destrucción, minimizando en una forma altísima los riesgos. O sea que cuando usted dice que va a ser desastroso un desembarco satelital, no de mariners, no el día de la Segunda Guerra Mundial, va a ser desastroso para el régimen, no para claro. la población. No, para el régimen. No. Ajá, o sea, que ellos saben precisamente dónde están. Bueno, es que si se sabe hasta dónde están los túneles que fabricaron y demás, saben perfectamente dónde agarrarlos, evidentemente. Sí, déjame decirte esto. A través de los satélites se plotea fácilmente dónde están las concentraciones de tanques, dónde están las concentraciones de artillería, dónde están las concentraciones de tropas, dónde están los materiales de reserva que se pudieran utilizar. Todo eso se conoce fácilmente. ¿Y tú sabes cuál es el papel de los contratistas? Los contratistas llegan a Venezuela, se introducen en forma clandestina y ellos tienen dentro del plan general órdenes también precisas para capturar, destruir, matar. Yo no sé cuál es la orden que le pueden dar. Pero por eso que yo te digo que ya ellos deben estar en Venezuela. Y por eso que por el WhatsApp tú lees por ahí de que ya Maduro tiene tres círculos alrededor de defensa y Diosdado tiene 3 más. Bueno, hagan lo que hagan. Cuando el elemento más importante en estas cuestiones es lo que se llama la sorpresa. Y cuando salen una serie de personas por ahí a decir una serie de cosas por lo cual no se podría dar un desembarco o un ataque de los Estados Unidos a Venezuela, esas son cuestiones de contrainteligencia que se hacen con la finalidad de desmotivar.
o motivar, depende de la dirección donde los formadores de inteligencia puedan elaborar esa clase de documentos. Pero en Venezuela no hay ningún problema. Aquí en Venezuela ya se sabe dónde están, para dónde van, quiénes son, y hay el elemento más importante. Después que tú destruyas las artillerías, dónde está la marina, dónde están blindados, ¿para qué caen únicamente los helicópteros a buscar los presos que ya se los tienen los contratistas y se los entregan y se retiran otra vez? Okay. Ahora, ¿qué dice por ahí? Que la fuerza de ocupación y que tiene que quedar 2, 3, 4, 5, 6 meses. No, eso depende. Eso depende del daño que se ocasione, de la captura de los jefes que se haga y cuál es la misión realmente del despliegue y de la rapidez táctica con que se haga. Ajá. Teniendo en cuenta que usted no está metido a sus 80 años, sino en su casa por el coronavirus, ¿okay? Aclarando que no está... El Cora Maduro. El Coras Maduro, aclarando que no está develando ninguna información porque hay gente que se asusta. Pero ¿cómo dicen eso? Le están enseñando a ellos. Ellos saben perfectamente todo lo que estamos hablando aquí, pero perfectamente y más. Le pregunto a quien fue director de inteligencia militar, ¿por qué usted cree que todavía no se ha dado esa intervención? Yo creo que el elemento más importante en este momento es, primero, las elecciones de los Estados Unidos. Y en segundo lugar, haberse metido el Cora Maduro en este momento. Porque esto lo ha querido aprovechar la dictadura de Maduro para unificar al pueblo encima de un solo problema, queriendo arrastrar a Guaidó y a la oposición a la solución del problema principal que ellos consideran que es el virus. No. Guaidó tiene que mantenerse con su gente en la oposición que siempre se ha trazado de hacerle frente a este gobierno y a unas Fuerzas Armadas que no ameritan ser llamadas forjadores de libertades porque le han hecho perder todo el valor, toda la honorabilidad, todo el prestigio y todo el reconocimiento que por más de 200 años de vida institucional y de 40 años de vida de democracia le destruyeron. Y esa es la importancia que tenemos que tener nosotros para rescatar todos esos valores y llevar a Venezuela con una Fuerza Armada democrática que atienda las responsabilidades del artículo 328 de la Constitución y que nosotros lleguemos otra vez al convencimiento de que el militar no nació para ser político. El que quiere ser político, métase a político. El militar es una profesión y es una formación como la del cura. Es una ecuménica dedicada a un santo. Para ellos es Dios, para nosotros el país, la independencia, la libertad y la soberanía. Gracias, general Herminio Fuenmayor, quien fuera director de inteligencia militar, es abogado. Muchísimas gracias, general. Un abrazo. Gracias a ti, Napoleón, por la oportunidad que me diste, por darle a conocer estas cuestiones al pueblo venezolano. Y sobre todo, yo sé que tú tienes una gran audiencia en Venezuela y en los Estados Unidos. Espero que este audio sirva y este video sirva para poner muchas cosas en el topete de lo que realmente va a suceder y tiene que suceder. Venezuela no amerita, siendo el primer país del mundo con las riquezas más gigantescas que existen, ser un pobre país en manos de un pobre y sátrapa y desprestigiado pueblo como es Cuba. Muchas gracias, Napoleón. Gracias a usted.